Si vives en una zona donde la temperatura es muy elevada, posiblemente hayas ideado ciertas medidas para que cuando el calor sea muy excesivo, pues no te dificulte eh, tu habitabilidad, tus actividades. Si vives en una zona donde la temperatura es muy baja, entonces habrás desarrollado también algunas medidas para protegerte de la sensación de frío y de esta manera puedes realizar también tus actividades y que tu habitabilidad sea confortable. Entramos entonces al primer tipo de confort, el confort térmico. Y de esta manera a mis estudiantes les doy la bienvenida a la segunda unidad del curso de acondicionamiento ambiental. Como bien lo dice el nombre, lo térmico está relacionado a la temperatura, pero también a la humedad y a la ventilación. Porque si puede haber algo que sea de mucha temperatura, muchos grados centígrados, por ejemplo, pero con una humedad muy baja, con lo cual tendríamos un calor seco. Y por otro lado, puede haber algo que sea de mucha humedad relativa, mucho calor, por lo tanto, tendríamos un calor húmedo, como si fuera un sauna. El ambiente que nos rodea está influenciado de manera térmica por estos elementos. Al igual que nosotros, también tenemos nuestros propios mecanismos para autorregularnos con este medio. Nuestra temperatura interna debe estar como máximo, está como máximo establecido, o sea, en 37 grados centígrados. Pasando esto, habrás escuchado pues que decimos que tenemos fiebre. Nuestras respuestas fisiológicas, de acuerdo a si hace calor o frío, que en realidad el frío es ausencia de calor, pero lo vamos a llamar así. Con el primero es mediante la transpiración y con el segundo es mediante, digamos, por ejemplo, tiritando para poder generar energía en movimiento o consumiendo las grasas. La relación que existe entre la temperatura y el ser humano se da, bueno, digamos que el ambiente más la persona más la vestimenta produce ciertos efectos fisiológicos y conductuales. En el caso de los fisiológicos podemos ir, dependiendo si es que hay baja temperatura o hay mucha temperatura, a la hipotermia o a la hipertermia respectivamente, pasando por diferentes efectos como en los resfriados, el congelamiento, golpes de calor, deshidratación o incluso algunos a largo plazo como enfermedades en la piel o enfermedades broncopulmonares, según sea calor o frío. Y también nos producen efectos psicológicos o conductuales, desde la baja tensión, nuestro bajo rendimiento, bien sea por las molestias que genera la elevada temperatura o la poca temperatura, la elevada humedad o la baja humedad, que incrementan también nuestros errores, nuestros accidentes y que incluso nos pueden producir fatiga, insatisfacción, hasta irritabilidad. Por ejemplo, en mi caso, el calor me pone de mal humor, más que el frío. Bueno, esto es una consecuencia, ¿no? Porque el bajo rendimiento académico no solamente está dado por estos temas, ¿sí? También pueden ser otros factores los que lo producen. Por ejemplo, no haber estudiado para una prueba, aunque le quieras echar la culpa al calor o al frío. Pero de todas maneras influye significativamente en esto, pues no nos distraemos más, cometemos más errores, nos cuesta más concentrarnos. Hablaremos de los parámetros de confort térmico. Para que digamos que nos encontramos en confort térmico, tenemos que tener presente, para poder evaluar si es que se dan las condiciones adecuadas, la temperatura del aire y la velocidad del aire también. El aire también tiene una temperatura, además de una velocidad, que ya lo hemos hablado en sesiones anteriores. ¿De acuerdo? Poca velocidad es incómodo, mucha velocidad también es insoportable. Hay humedad en el ambiente. Eh,
hay una temperatura no solamente en la atmósfera, sino también a través de las paredes y de los objetos. Y por supuesto los que están vinculados al usuario, el tipo de actividad que está realizando, que ya te dije que no es lo mismo dormir que estar haciendo ejercicio, por ejemplo, el tipo de vestido también. Y cuando te hablo de calor y te hablaba de temperatura que no solamente está en la atmósfera, es porque el calor se transmite de tres maneras. Mediante la radiación, que en el caso de nosotros, pues, por ejemplo, los rayos solares, la radiación solar, la conducción a través de los materiales y la convección también, digamos a través de un medio gaseoso. Como por ejemplo, un ejemplo que te doy, imagínate la cacerola hirviendo en la cocina, ¿ya? La radiación es el fuego que sale de la hornilla. La conducción es a través del el metal que transmite el calor para que hierve el agua, y la convección es precisamente el agua hirviendo que va hacia la parte superior a través de las burbujas. Digamos que existen condiciones ideales, por ejemplo esta de la norma ISO 7730, para que digamos que hay una sensación neutral de nosotros con relación al ambiente, para que decir que estemos en confort térmico. También lo puedes encontrar como confort higrotérmico, que también une lo relacionado a la humedad. Entonces ahí tienes, por ejemplo, las condiciones ideales de acuerdo a la ISO 7730. ¿De acuerdo? Mira lo interesante en la última fila, aparte de que considera la temperatura, o sea, factores meteorológicos como la temperatura, tanto en invierno como en verano, la velocidad del aire y la humedad, también considera esta unidad curiosa que se llama CLO, que es la resistencia térmica que tiene la ropa que estamos usando. Además, hay otros factores que nos permiten evaluar la carga térmica, como los watts, que es la cantidad, los watts, o también lo puedes encontrar como vatio, que es una unidad de potencia, la cantidad de energía, digamos, que se produce o se consume. Los BTU, que viene de sus siglas en inglés de British Thermal Unit, que básicamente consiste en la cantidad de calor que genera un objeto, que genera una persona y que es muy utilizado en los aires acondicionados. Si eres curioso, por ejemplo, en esto de los aires acondicionados, habrás visto que los venden de 1000 BTUs, de 60.000 BTUs, de 40.000 BTUs. Eso quiere decir que es la cantidad, digamos, la capacidad que tiene el aire acondicionado para intercambiar aire nuevo en función a la cantidad de calor que se genera dentro de ese espacio. Ese es el BTU. El MET, que también es una unidad de medida, que es lo podríamos definir como la cantidad de calor que emite una persona de acuerdo a la actividad que está realizando, y otras como el coeficiente de absorción térmica, de acuerdo a la capacidad que tiene un material de absorber o reflejar, cuánta cantidad de calor es capaz de absorber o reflejar o dejar pasar. Al respecto de este coeficiente de absorción térmica, como te digo, cada material tiene sus propiedades de acuerdo en función a su calor específico. Entonces, por un lado tenemos los que son más absorbentes, como el corcho, la madera, la espuma; por otro lado, los que son más conductores, como el ladrillo, el concreto, el cobre, por ejemplo, metal conductor no solamente de la electricidad, sino también del calor. Esto, ya entrando a la arquitectura, a nuestro campo, influye porque, miren el ejemplo, dos edificaciones, dos viviendas, por ejemplo, con cuyos materiales pues son planteados de esta manera, y en la del lado derecho una ligera variación, solamente al poner un material que nos permite reflejar el calor hacia el exterior y crear como un colchoncito de aire, cambia significativamente la temperatura en el interior que uno que no la tiene. Por eso es importante, en internet tú puedes buscar fichas, tablas acerca de los coeficientes de absorción térmica que tienen los materiales, de acuerdo a lo que se quiere proponer. Por eso siempre se dice que el barro, la madera, son materiales térmicos en comparación con el ladrillo y el concreto, que no tienen
toda esa capacidad. Como en el departamento donde vivo, te digo, pese a su orientación, de todas maneras, al ser concreto armado, en verano de todas maneras se siente el calor, incomoda en momentos críticos, en horas críticas del día, aquí. Entonces las estrategias que tiene que tener un arquitecto, que, que debe tener un arquitecto, debemos actuar sobre el foco de calor, ya sea por aislamiento o por apantallamiento, o sea, colocar elementos de control. El ambiente, a través de la ventilación, esta ventilación general, cruzada, unilateral, como ya lo habíamos conversado, o extracción localizada con elementos electromecánicos, por ejemplo, o también existen elementos pasivos que se valen de, las, de los efectos del viento para generar extracción. Lo vamos a ver más adelante en estas estrategias pasivas de climatización para generar calor o generar refrigeración. Y también en el individuo, aunque no es parte propia de nuestra profesión, porque ya más del individuo, de todas maneras lo debemos conocer, reducir la actividad, conocer, más que todo conocer la actividad que está haciendo esta persona, conocer el tiempo al que va a estar expuesto a la radiación o al frío dentro de ese ambiente, el tipo de protección personal que está utilizando, porque por ejemplo puede usar un uniforme, y bueno, esto también, esto ya diríamos que es parte ya de los médicos, ¿no? Su alimentación, nutrición, sus características propias de su metabolismo. Hablemos de calentamiento pasivo. En el calentamiento pasivo, por ejemplo, captamos la radiación solar para acumularlo a través el coeficiente de absorción que tiene el material, la materialidad, para distribuirlo y de esta manera, como el material, por ejemplo, eh, digamos, pues tiene un mayor coeficiente de absorción térmica en zonas donde hay frío, pues se conserva, se mantiene tibio durante más tiempo. Cuando hablamos de calentar un lugar, por ejemplo, en una zona altoandina donde el clima es de montaña, que a pesar de que estamos en zona tropical, por la altura se siente mucho frío, debemos evitar los puentes térmicos. El puente térmico te puede jugar doble, tanto para lugares de frío como para lugares de calor. En lugares de frío, el puente térmico hace que el calorcito del interior se escape y en lugares de mucho calor permite que lo del exterior ingrese al interior. ¿De acuerdo? Los puentes térmicos pueden estar dados en función a los materiales, como se ve en este detalle, en este corte esquemático, en este detalle de una vivienda esquemática. Puede ser la carpintería metálica, por ejemplo. Ya, el metal es conductor y pues que permite que, o pueden ser por ejemplo, permite que se escape por ahí el calorcito hacia el exterior, o que ingrese el calor del exterior al interior, como te dije, o por ejemplo, las juntas o los espacios de aire que hay entre las ventanas, también pueden convertirse en un puente térmico. El arquitecto debe evitar o debe disminuir los puentes térmicos. Ahora, para ganar calor a través de medios pasivos, no solamente tenemos a las ventanas, podemos crear invernaderos, galerías con estos blocks de vidrio, espacios que permitan capturar y contener el calor para llevarlo hacia el interior a través de un elemento de gran masa térmica como puede ser un muro de mayor espesor, o este sistema que precisamente utilizando los principios de termodinámica de que el aire caliente asciende, se llama muro trombe, que vamos a verlo más adelante ya más detalladamente, aunque si gustas lo puedes ir revisando. Se utiliza mucho en lugares en que se quiere generar calor en los espacios interiores. Y por el contrario, en lugares donde queremos prevalecer la refrigeración, zonas cálidas y calurosas, existen estrategias para refrigerar los edificios a través de microclimas, por ejemplo, con patios interiores o con dispositivos de protección como aleros, porches, parasoles, crear espacios que permitan la ventilación cruzada o el uso de techos altos, como te dije, en algunos lugares tropicales para que el aire caliente precisamente se concentre en la parte más alta y el aire fresco pues se quede en la parte más baja. Si te das cuenta, mira, en estos lugares, en todas estas estrategias que ves ahí, también se puede utilizar la naturaleza para obstruir mediante un árbol, por ejemplo, la entrada de la radiación solar.
En cuanto a la ventilación, si te das cuenta, todos tienen ahí ventilación cruzada, favorecer que el aire caliente que ingresa tiene que salir y frenar el control de la radiación excesiva durante una hora crítica. En el diseño arquitectónico todo empieza con la orientación, para favorecer el asoleamiento y también para favorecer la ventilación de acuerdo a la dirección del viento. En algunos casos, si el terreno te lo permite, puedes diseñar ventanas orientadas hacia un punto cardinal específico con esta finalidad. Si la ventana no se puede, porque se encuentra orientada hacia un punto desfavorable para una hora crítica, entonces se puede crear un dispositivo vertical como un alero con el nombre de parasol, cuyo diseño puede variar. Y si lo pones de manera vertical recibe el nombre de partesol. Estas medidas de cuánto debe medir el tabique o el alero lo vamos a ver en otras sesiones. También tiene un método, pero básicamente se trabaja con el ángulo de altitud o con el ángulo azimutal respectivamente. Juntando partesol con parasol se pueden crear diferentes diseños donde la creatividad es el único límite. Por ejemplo, la ventana arremetida, como que la ventana se ha desfasado y el muro se convierte en parasol y partesol a la vez. Tenemos las ventanas con marcos también, que en lugar pues de desfasar la ventana lo que vamos a hacer sobresalir es el muro, tanto el alero, el volado, como el muro. O también se pueden crear estos como puertitas que reciben el nombre de contraventana. Del mismo principio de poner el alero se puede crear esta repisa solar, que además de frenar el asoleamiento excesivo en una hora crítica permite dirigir la luz de manera indirecta, o sea, confort térmico y confort lumínico a la vez. O crear estos elementos que se utilizan también, que Frank Lloyd los utilizaba en la arquitectura orgánica, y Alvar Aalto también, que los consideraba como el paso sutil entre el exterior y el interior a través de un espacio semiabierto. Y fíjate que además de ser estéticamente agradables, también funcionan como protección, los porches. Esto que lo has visto en algunos edificios que lo utilizan como algo decorativo, si se saben diseñar adecuadamente, también pueden jugar a favor. Se llaman quiebraluz y permiten el paso de la luz filtrada de manera más tenue, pero todavía creando una suerte de penumbra, pero sin el excesivo paso de la radiación intensa, el asoleamiento intenso, directo. Digamos que solamente luz, pero no calor, en términos simples. O esto que es una variante, también si es que el terreno te lo permite, se puede poner una pantalla solar. También se diseña de la misma manera, solamente que es de manera vertical. El único problema es que te limita, que es como una máscara, te limita la visual. Otras construcciones como esta, por ejemplo, son derivadas de los partesoles y de los parasoles, los toldos, con la ventaja de que se pueden adicionar luego de que la construcción ya está realizada y se pueden retraer, quitar en caso de que se quiera pasar, se necesite que pase tanto la iluminación natural como la radiación solar. Las celosías y persianas también, que bueno, también nos niegan la visual, pero nos permiten el paso de la luz de manera filtrada, limitada, que incluso hasta se puede generar una atmósfera agradable en el interior, como por ejemplo en el caso de los templos, en el que queremos el paso de la luz, pero no queremos la visual, por las mismas características propias de un templo. Hablando de persianas y de ventanas, el diseño de la ventana, no solamente del vano, sino el diseño de la ventana también es importante, porque si hablamos no solamente de radiación solar y de iluminación natural, sino también hablamos de ventilación, de refrigeración, fíjate, el tipo de ventana permite dirigir de alguna manera o de otra la cantidad de aire que está ingresando. De esta manera, mira, ahí en los gráficos, las ventanas batientes
y las ventanas pivotantes, esas que se utilizan en los baños, terminan siendo más efectivas que las ventanas correderas o las ventanas de guillotina que se utilizan actualmente en el sistema directo, porque la pivotante o la batiente te permite dirigir hacia dónde quieres llevar la corriente de aire, de igual manera la persiana y la marquesina. Y por último, bueno, existen soluciones en el mercado que contribuyen en cierta forma a, al confort térmico. Láminas, por ejemplo, que se pueden pegar en los vidrios o vidrios fotorreflectantes, vidrios reflejantes, que de alguna manera pues permiten disminuir el ingreso de la radiación y de esta manera pues que el ambiente internamente no esté tan caliente o que incluso hasta se opacan para que no esté tan intensamente iluminado, como láminas como la que tiene 3M, por ejemplo, la Prestige, o vidrios, estos vidrios espejo, aunque también al edificio le dan un carácter más corporativo, no tanto residencial. Por eso estos materiales son como un último recurso, en caso pues de que las estrategias de control anterior no se hayan podido aplicar. Aunque yo creo que con todo este abanico, más lo que hemos conversado ahora, tienes todo un bagaje para ir pensando en esa propuesta que vas a diseñar más adelante. Se pone más interesante, ¿no? Y vamos a hablar la siguiente de confort lumínico, pero por ahora nos quedamos con esta sesión.